Hola, hoy voy a continuar hablando de bloques y superbloques, porque el último vídeo tuve que terminarlos un poco de forma abrupta y me quedaron varias cosas en el tintero. También voy a intentar que el audio de mi voz sea un poco más alto y que el sonido del juego esté un poco más disminuido. Si os acordáis, el último que vimos de bloques y superbloques fue cómo añadir un superbloque. Aunque lo vimos en otra pantalla, lo vamos a ver en esta. Añadimos una columna, esta columna de aquí, que para salvar la limitación que tiene el framework, que solo eh, podemos hacer bloques de 4 por 4 caracteres eh, y no podemos hacer bloques de más tamaño, sí que podemos hacer superbloques compuestos por varios bloques que superen esa limitación. Y entonces habíamos puesto una columna que tiene un carácter de alto en el capitel y 4 de ancho. Después tiene lo que es el cuerpo de la columna, que es un bloque de 2 por 2 repetido 4 veces. Y la base de la columna, que es otro bloque de 1 de alto y 2 de ancho. Eso lo habíamos visto en el fichero de superbloques. Era este superbloque identificado con este nombre, column-D, que como veis tiene el capitel, la posición 00. En la posición X1 y 1 tiene 4 repeticiones hacia abajo, down, de este otro bloque, column 2, que es el cuerpo, ¿vale? Ves que se repite 4 veces, veis que es 4 veces igual. Y luego tiene la base, que está en la posición X1 y 8, una repetición, la base. Os comentaba el otro día que estas coordenadas que se ponen en la definición de los superbloques son relativas y que luego se suman a lo que se ponga en el fichero de mapa. ¿Vale? Veis aquí tengo el superbloque este en la pantalla 010, esta es la pantalla 010, y aquí tengo un screen item en esta posición 2713, y ese screen item es un superbloque que es la columna D. Y a partir de esta posición 2713, el renderizador de pantallas va a coger esto y en la posición 2713 pinta el capitel, en la 2814 4 veces hacia abajo pinta la columna 2 y en la 28 21, 13 más 8, 21, 13 más 8, 21, en esa posición 28, 21 pinta la base con este resultado. Eso lo habíamos visto en el vídeo anterior. Lo que no os conté es qué significan estos parámetros. En el caso de los bloques, cuando en el mapa le digo que este bloque, que es la baldosa, se repita 1, 2, 3, cosas así, 8 veces hacia la derecha, ¿vale? El renderizador lo va a pintar justo a continuación, es decir, sabe que es 2 de ancho y lo va a pintar justo aquí, sin dejar espacios por el medio, ¿vale? En el caso de superbloques, bueno, lo mismo si fuera vertical, ¿no? Si el bloque fuera vertical, pues lo pintaría pegado, justo en el tamaño horizontal o vertical de lo que mide el bloque. Pero en el caso de superbloques, lo he puesto un poco más flexible y y le defino yo cada cuántos caracteres va a hacer el salto. Por ejemplo, en este caso, eh, si pongo 2 copias de este superbloque en una pantalla, la primera la va a pintar en la posición que le diga y si crece hacia la derecha le va a sumar 16 coordenadas, 16 posiciones hacia la derecha. ¿Vale? Y si le digo que crezca hacia abajo, va a sumarle y a pintarlo 16 posiciones hacia abajo. En vez de pintarlo justo lo que ocupe el superbloque. Vamos a verlo y que se va a entender mejor. Este superbloque le voy a decir que me ponga 2 copias, repitiéndose a la derecha, en vez de la posición 17,
en la 21. Y déjame cambiarla aquí, que en vez de 16, déjame ponerle 6 para que se quede más pegadito. Vamos a ensamblar y vemos el resultado. Quitamos la música para que no dé mucho la durra y elegimos teclado. Vale, déjame mandar esto aquí y esto aquí para que no. Vale. ¿Veis que ahora he pintado dos columnas? ¿Sí? Esta en la posición 21-13, si contamos columnas, esta va a ser la 21, si contamos filas, esta va a ser la 13, y luego sumando los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la segunda columna, ¿vale? Entonces, con tan solo 3 bytes, que es lo que ya os comenté, que es lo que os ocupa luego de expandirse la macro en memoria, un screen item, solo con 3 bytes pintamos todo eso, ¿vale? Otra cosa que os voy a comentar es el orden de renderizado. El orden de renderizado de los bloques y superbloques es secuencial. Es decir, el renderizador va pintando esto, o sea, pinta el primer bloque, luego este, etcétera, etcétera. De tal forma que un bloque, si se solapa con alguno de los anteriores, lo pinta por encima, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Vale? La columna está pintada primero que este bloque de aquí y por eso aparece detrás, ¿vale? Eh, déjame cambiarlo, porque eso realmente no es un bloque, es una entidad, pero lo cambio y se ve un poquito más claro. He desplazado la columna otros 6 caracteres más a la izquierda. Para verlo con un bloque. Eso que os acabo de contar del orden de pintado. Veis que esta columna de la izquierda ha machacado todo lo que hay debajo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis, el screen item que define esa columna es lo último que pinto de la pantalla, ¿vale? En la sección de screen items. ¿Vale? El resto son las entidades. ¿Vale? Que eso es rojo aquí, que bueno, eso es otro tema. Pero lo que ahora me quiero centrar es esto, que el orden en el que aparecen aquí los screen items es el orden en el que el renderizador lo pinta. Con lo cual, si yo pinté este tejado de aquí con esta caída primero y después pinto la columna, pues obviamente lo va a machacar. Vale. ¿Qué más os voy a contar Vale. En la definición de bloques, os lo conté el otro día, la definición de los bloques, de los superbloques, perdón, es exactamente igual que los bloques dentro de una pantalla. Es decir, un superbloque está compuesto de bloques que se definen en el fichero de superbloques con la misma sintaxis que, que si estuviera definiendo un bloque en una pantalla. ¿Vale? Posición X, posición Y, dirección de crecimiento, número de copias, si es un bloque o superbloque y el identificador. ¿Vale? Se pueden usar, yo aquí, este superbloque está compuesto por 3 bloques, pero si por lo que sea me interesa usar un superbloque, lo podré utilizar, ¿vale? Podría utilizar un superbloque aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay un superbloque que es un portal, vamos a ponerlo aquí,
Vamos a añadirlo a la columna y lo voy a apuntar justo a la derecha de la columna. 3, 1. Le voy a decir que este superbloque también lo grabo. Esto para que no se desmadre mucho lo voy a poner así y voy a dejar solo uno. Ensamblamos. Bien, aquí es un superbloque. Tengo un error de sintaxis. Los bloques empiezan por T128B y los superbloques por T128SD. ¿Vale? Ahora os explico también esto. Ensamblamos, ya no hay errores. Quito la música. Fijaros, ha pintado la columna, como siempre, en la posición 00 el capitel, en la 11 los 4 bloques hacia abajo y en la 18 la base. Y ahora en la posición 3, 1, creo que le puse, ¿no? Fíjate, 3, 1, me ha pintado otro superbloque. Superbloque que a su vez está compuesto por un bloque horizontal y otro vertical. Esto también me sirve para ilustrar otra cosa. El renderizador detecta que si el superbloque o bloque, o sea, bloque superbloque, se sale por la derecha, no pasa nada, deja de pintarlo. Lo mismo por abajo. Lo que sí que está restringido es que el inicio tiene que caer dentro de la pantalla. No puedo empezar el bloque o el superbloque a la izquierda de la pantalla o por la parte superior, ¿vale? Pero por la derecha, que se salga por la derecha o por abajo, eso no hay problema, que eh, el renderizador de pantallas lo detecta y vamos a verlo también, y deja de pintar en el momento que se sale por la derecha o por abajo, ¿vale? Eso sí, por la izquierda y por arriba, ahí sí que existe esa limitación, ¿vale? Que es cuestión de saber lidiar con ella a la hora de definir y dibujar las pantallas. ¿Veis? Déjame matar a estos. Este bloque que ahora lo he puesto en la posición 3, 7, posición relativa, estoy hablando siempre. Se sale por la derecha, se sale por abajo, pero no pasa nada. ¿Vale? Otras cosas que os quería contar. Vale. El otro día cuando creamos un bloque nuevo, vamos a los bloques. Vamos a buscar uno por aquí. Esta era la vasija que habíamos estado viendo, que encima tenía un fuego que se movía. Luego creamos un bloque de prueba y os dije que aparte de definir el bloque aquí con su tamaño, su atributo de profundidad, sus atributos de colores y el bitmap que define el gráfico. Además de eso, al final del fichero, digamos al final de todos lo que es que yo he definido, hay que repetir el nombre del bloque que hemos creado, ¿vale? Dentro de esta macro, mblockTable, ¿vale? ¿Por qué esto? Bueno, al final es una facilidad que me evita tener que escribir una serie de comandos de ensamblador y lo hago con una macro. Esto luego cuando se expande, lo vamos a ver si queréis, la macro esta macro blocktable. Cuando se expande es una palabra, o sea, 2 bytes en memoria, en la que se pone
el identificador que aparece aquí y después un prefijo, ¿vale? Y este prefijo, lo voy a contar muy rápido porque es un poco embrollado, pero simplemente para que veáis que por debajo de esas macros realmente hay directivas para Pasmo. Esa etiqueta se crea en esta otra macro donde comienza el bloque. Ves que aquí se repite. Es una etiqueta que apunta a la dirección de memoria que le toque compilar en ese momento al Pasmo y que apunta, y a continuación tiene un byte con las propiedades del bloque. Las propiedades del bloque es esto de aquí arriba, ¿vale? Entonces, por recapitular, el repetirlo es simplemente, esto al final lo que va a generar son punteros, los def w son 2 bytes, punteros al sitio donde realmente está definido el bloque, ¿vale? Y aparte aprovecho para comentaros, ya os habréis fijado, los más perspicaces, que a la hora de definir en el mapa el identificador de bloque, no pongo column D, que es como aparece, en este caso superbloque, que es como aparece aquí, sino que le añado T128SB si es un superbloque o T128B si es un bloque, ¿vale? Entonces, simplemente para que no, si en el programa, en la parte de ensamblador, en otra parte del código, por lo que sea, tengo que utilizar esta etiqueta para otra cosa, me aseguro que cuando hago referencia a un superbloque, a un bloque, no va a entrar en conflicto con esa otra etiqueta que tendré en otra parte del código ensamblador. ¿Vale? Entonces, añadiéndole este prefijo, me aseguro que el identificador es único y no va a entrar en conflicto en otra parte del programa. ¿Vale? Y eso también se hace aquí en la macro. Aquí. ¿Vale? En la macro end creo ese identificador con ese prefijo que al final no es más que un contador, ¿vale? De número de bloques. Vale, esto es un poco de entresijos, es un poco rollo, pero al final lo importante es a la hora de definir las pantallas, tú solo te tienes que preocupar de poner el prefijo teniendo si es un bloque o un superbloque, más el nombre del bloque o del superbloque, y previamente en el fichero de bloques o de superbloques tienes que tener definido con las reglas que os he dicho ese bloque o ese superbloque. Y luego ya el renderizador se preocupa de pintarlo en pantalla. Y lo último que os voy a contar hoy es algo que aparece en esta pantalla. Déjame notar que es este efecto de sombra o de contraluz. Esto simplemente se consigue, el renderizador de sprites, sabes que un sprite se compone de máscara y del bitmap. La máscara es lo que permite decir al renderizador de sprites qué parte del fondo tiene que mantener y en qué otra parte va a dibujar el bitmap del sprite. Vale, pues en esta zona de aquí, el renderizador de sprites lo único que hace es renderizar la máscara. Y en esta zona aquí renderiza la máscara. Veis que por detrás, eh, las cenefas que hay por detrás no se machacan, ni se hace un short, ni nada. Entonces, en esta parte hace la máscara y el bitmap. Y esto, ya sé que es como desvelar el truco de un mago, pero bueno, tampoco, no es magia. Al final es lo que hace el renderizador.
De hecho, se renderiza más rápido esta parte de aquí que esta, porque en esta tiene que hacer dos operaciones, máscara y bitmap, la clásica operación AND máscara OR bitmap, y esta solo hace el AND de la máscara. ¿Vale? ¿Cómo sabe el renderizador, la parte del framework que renderiza los sprites, que solo tiene que renderizar la máscara? Pues eso se hace también a la hora de definir una pantalla. Y es este byte de aquí que está delante, esta macro de aquí que va delante de todos los screen items, que es la información de pantalla. Y aquí se le dice si la pantalla va a ser con efecto de retroiluminación o con efecto normal. ¿Vale? Voy a cambiarlo a efecto normal y vemos qué pasa. Ensamblamos. Quitamos la música, elegimos teclado. Vale. Fijaros. Ahora le he dicho que esta pantalla es una pantalla que hay que pintar los sprites normales. Ves que ahora pinta ahí los sprites de forma normal. O sea, se ve al personaje y al sprite ese que se mueve arriba y abajo. No solo la máscara, sino todo. Y en esta otra zona, veis que ahora se mueve la sombra, porque ahora en esta zona estoy pintando la máscara. He invertido el comportamiento. ¿Eso por qué? Porque le he dicho que la pantalla, en toda la pantalla, tiene que pintar el sprite normal, que eso he dicho poniendo que es la iluminación es frontal, la clásica de siempre. Y después tengo una entidad que es un screen area, en la cual le digo que entre la posición X15 y X32, y entre la posición 12 y 23, que viene siendo esta zona de aquí, me invierta el comportamiento de la pantalla. Es decir, la pantalla es iluminación frontal, pero en esta área de aquí me invierte el comportamiento. ¿Vale? Si le pongo pantalla retroiluminada o efecto de contraluz, pues funciona exactamente igual. ¿Vale? Ahora le estoy diciendo que en toda la pantalla pinte los sprites con efecto de contraluz, que ya como os he dicho, no es magia, simplemente pintar la máscara. ¿Vale? Pinto la máscara en toda la pantalla, excepto en la zona que ya le decía antes, no he tocado, eso no lo he tocado. En esa área de la X15, 15 a la X32 y de la Y12 a la 23, me invierte el comportamiento principal de la pantalla, que el comportamiento principal es retroiluminado, efecto de contraluz. Por ejemplo, en esta es efecto de contraluz y no tengo ningún screen area, con lo cual en todas partes me hace el efecto de contraluz. En cambio en esta, como tengo esa screen area, que bueno, para ilustrar un poco mejor voy a cambiar las coordenadas, voy a poner aquí 8 y aquí, por ejemplo, lo voy a dejar en 12. Y vemos qué es lo que pasa. Vale. Tengo la pantalla, la información de la pantalla le he dicho que sea con efecto de contraluz, retroiluminada, backlight, y con esta screen area, ¿vale? Pues toda la pantalla retroiluminada, excepto la screen area, que ahora en vez de ser esta zona de aquí, más hacia la derecha y abajo, he puesto un poquito más a la izquierda. Y veis ahora ya esa bola que sube y baja, cuando entra en la zona
que no es retroiluminada cambia y al personaje le va a pasar lo mismo, ¿vale? Porque se lo he puesto en la 8, ¿vale? Luego hay que jugar con el diseño de las pantallas y poner los colores de paper e ink adecuados para que todo quede bien. Hay que jugar con eso. Hay que jugar con que justo en el sitio donde cambia de back a front haya algo que, que camufle ese cambio. ¿Vale? Por ejemplo, aquí no lo hay, el cambio es brusco. Pues lo vuelvo a dejar donde estaba en la posición 15, que ya me he preocupado yo que coincida con esa columna tan oportuna que hay ahí. Pues el cambio se produce justo ahí y parece que en la columna, al pasar esa columna, hay un duende que hace el cambio. Pero no, no es magia, ya os lo imagináis. Son esos parámetros en la definición de pantalla. Es este parámetro de aquí y luego esta entidad de pantalla, que es un screen area, que puedo poner hasta 4 por pantalla, eh, que define dónde se produce el cambio. ¿Vale? Esta pantalla es completamente backlight, retroiluminada, pero cuando entro en el área, en ese screen area que he definido en la pantalla, me invierte el efecto. ¿Vale? Y creo que nada más por hoy. Creo que hemos repasado así un poco todo lo que es la definición de pantallas. Bueno, me queda un detalle que lo veremos en el próximo vídeo si algún día lo hago. Me queda un detalle que he añadido hace poco aquí en la Screen Info. Screen Items lo hemos visto todo. De entidades hemos visto la Screen Area. Ya habíamos visto los sprites y los bloques animados. Y bueno, ya os digo, si hago un próximo vídeo veremos un detalle más del Screen Info, que da una funcionalidad adicional para pintar pantallas y vamos a ver un tipo de entidad nuevo de esta zona de aquí. Venga, chao.